Ahora 8:31. Saludamos y le damos los muy buenos días a nuestro compañero Hernán Astudillo. Hernán, ¿cómo andás? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día, Eli, Ariel, equipo, audiencia. Aquí estamos, un 2 de abril más, ¿no? Y siempre a propósito, ¿no?, de ello hay un reflejo en el trabajo mediático y periodístico de apuntar las temáticas, ¿no?, a propósito del día. Y de distintos lugares y aspectos. Es de rigor, de procedimiento militar, y esto es a nivel mundial. Después de un conflicto bélico, de una guerra, de una batalla, establecer un informe. Se designa una comisión que lleva adelante el informe para establecer responsabilidades, analizar las acciones, las distintas conductas de quienes participan del mismo. Aquí en Argentina sucedió el mismo, y la responsabilidad la tuvo el general Benjamín Rattenbach, un intachable, por cierto, en eso eran todos coincidentes en ese sentido. Fue a fines de 1982, se creó en secreto. Algunos decían que establecían cierta estrategia por parte del gobierno militar, todavía estábamos en dictadura tras el fracaso bélico, que estaba la estrategia, entre comillas, en rodearlo, porque sabían que no lo iban a poder conducir hacia donde querían, que era establecer mantos de impunidad y escindir cualquier tipo de responsabilidad. Lejos de ellos, el informe fue contundente, fue concreto, no se dio a conocer. Se estableció recién en noviembre de 1983 a través de la revista 7 Días, parte de ese informe en el cual se pudo acceder al mismo, y recién en 2012, estábamos en lo cierto, 2012, la presidenta en ese momento, Cristina Fernández de Kirchner, estableció la desclasificación completa de este informe, que fue concreto y contundente para un análisis de época. Está en línea quien tiene un vínculo familiar, es nieto, estamos hablando de Juan Augusto Rattenbach, pero además es abogado y es alguien que está vinculado a la temática de Malvinas, participó de lo que es la conducción del Museo Malvinas, y obviamente vamos a consultarlo al respecto. ¿Qué tal? Buen día, Juan. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Los saludo acá desde Río Grande, Tierra del Fuego. Buen día. Bien. Ahí estamos, en el mismo territorio, ¿no? A esa provincia pertenece Malvinas. Exactamente, Tierra del Fuego, Antártida e Isla del Atlántico Sur. Así se llama, completo, como hay que decirlo, y lo tenemos que incorporar, porque a propósito de batallas culturales, empieza, ¿no?, por ahí, por la denominación y por la identidad, ¿no? Palabra concreta en nuestra historia. Es más, te doy un ejemplo. Ayer el Instagram oficial de Marca País Argentina subió un posteo en sus redes con el nombre de las provincias y el significado de cada una, y Tierra del Fuego lo llamaron Tierra del Fuego a secas, y el mapa solamente figuraba la Isla Grande, Tierra del Fuego, el famoso triángulo, ¿no? Y después, con algunos colegas malvineros, hemos compartido en redes esta omisión, y a los 25 minutos dieron de baja el posteo, y a la hora y media lo subieron como corresponde con el nombre completo. Así que es como vos decís, es el nombre completo como corresponde. Bien, y es la batalla cultural. La figura de Rattenbach, ¿no? Tratábamos de hacer un raconto histórico en breve y en un par de minutos, ¿no? Bueno, está tu vínculo familiar, se ve que el mandato se ha trasladado. En lo personal, ¿vos tuviste algún tipo de relación o no? Obviamente sos más joven. No, a ver, mi abuelo murió en 1984 y yo nací en 1989. Así que ni siquiera lo pude conocer, o sí en abstracto, ¿no? A través de mi padre, como un eslabón intermedio, generacional. Y bueno, un poco vos lo dijiste, o sea, yo desde que tengo memoria, tengo el recuerdo de mi padre todos los primeros o 2 de abril, hablar sobre el informe específicamente, siempre repitiendo como un mantra que se tenía que desclasificar, y dar acceso público al contenido del informe, hasta que finalmente eso sucedió en el verano del año 2012.
felizmente. Así que esos son los recuerdos que tengo. Algunos rasgos, Juan, del informe es la brillantez del análisis desde la perspectiva diplomática, la política internacional, no solamente en lo que era la reducción de la cuestión al campo de batalla, ¿no? Es una radiografía de época imprescindible, ¿no? Para todos aquellos que nos interesa y nos debería interesar Malvinas, ¿no? Sí, de alguna manera el informe Ratemas tenía por objetivo original, digamos, por un lado, darle una respuesta al país de qué era lo que había sucedido en el teatro de operaciones, tomando en cuenta que se pasó de una comunicación y una propaganda triunfalista a de repente una cadena nacional el 15 de junio del 82, con Galtieri anunciando el retiro de tropas argentinas de Puerto Argentino, como un baldazo de agua fría, imprevisto, y que en términos jurídicos sea como una especie de el dictamen de un fiscal. Es decir, se crea un cuerpo, digamos, de análisis, sobre todo dedicado a los altos mandos, que eran los principales responsables del desenlace de lo que fue la Guerra de Malvinas, y que luego, en función de ese dictamen y esas penas sugeridas, luego el Tribunal Militar de la Nación ejecutara las penas correspondientes. Penas que se fueron de a poco analizando y ejecutando a medida que iban avanzando los distintos juicios por Malvinas en la década del 80. Hasta que, bueno, quizás esto no es muy conocido, pero nosotros tenemos muy fresco en nuestra memoria la cuestión de los indultos. Quizás lo que muchos olvidan es que parte del paquete de indultos incluyeron las sentencias del Tribunal Militar de la Nación que se ejecutaron conforme las recomendaciones de lo que hoy conocemos como el informe Rattenbach. Así que sí. Esa sería un poco la estructura de cómo fue el devenir del informe y sus propósitos. Uno de los puntos, por ejemplo, ¿no? A propósito, confundir un objetivo circunstancial de política interna, necesidad de revitalizar el proceso de reorganización nacional, con una gesta de legítima reivindicación histórica y dar lugar a que se interpretara, que pretendía capitalizar para sí el rédito político en caso de una solución favorable. Esto fue escrito, redactado, analizado y volcado en diciembre de 1982. Es increíble la brillantez y la claridad, ¿no?, para volcar esto. Sí, bueno, tal cual como te dije recién, de alguna manera la principal crítica era hacia la Junta Militar número 1, Galtieri, Anaya. Galtieri, presidente de facto de la Nación; Anaya era el titular de la Armada, de la Junta Militar. La Armada, obviamente, las Islas Malvinas es un archipiélago. La guerra que se terminó desenvolviendo fue principalmente de carácter naval y aeronaval. Entonces la Armada representada en Anaya fue muy, muy criticada por el informe, y también Nicanor Costa Méndez, que era el canciller. Es decir, el informe es un análisis de cómo fue la mala praxis de la conducción del Estado argentino y sus herramientas de cara a una situación tan límite como fue una guerra ni más ni menos que contra una potencia extracontinental y a su vez miembro de la OTAN, que es Gran Bretaña. Yo creo que para darle si se quiere, un significado actual al informe, no solo como una pieza escrita de memoria de qué fue lo que pasó, sino que nos sirva también como una especie de ejemplo de la mala praxis de la conducción del Estado. Porque creo que esto también es un poco la enseñanza que nos deja el informe, porque cuando la Argentina puede estar en crisis, ¿no?, o incluso en tiempos no tan críticos, es importante tener en cuenta que el Estado Nacional es uno solo, y que cuando las distintas carteras del Estado, sean ministeriales, por ejemplo, o como pasó con las fuerzas, no estén coordinadas, es de esperar que el desenlace sea trágico para los intereses nacionales. Y creo yo que eso también es un poco la enseñanza que nos puede servir como experiencia a nivel país de cara a futuro. Uno de los puntos, bueno, vos bien destacás, ¿no?, ese análisis de la cuestión diplomática, ¿no?, el discernimiento acertado de la naturaleza de las relaciones entre Argentina y los Estados Unidos, ¿no?, a propósito de la vigencia de estas cuestiones, ¿no?
Y sí, y como una mala lectura, por no decir una pésima lectura, te lleva a un desenlace trágico. Es decir, el rol de Estados Unidos durante el conflicto fue fundamental, y sin embargo, en la Junta Militar, Galtieri y Anaya estaban convencidos, pero de verdad, de que Estados Unidos iba a apoyar a la Argentina. En parte por que la Junta Militar creía que estaba haciendo bien sus deberes en todo lo que eran los elementos de contrainsurgencia en América Central, ¿no? A pedido de Estados Unidos. Ahí tuvo participación el ejército en Honduras, Nicaragua, El Salvador, y bueno, la Junta Militar creyó que por haber hecho eso, ese aporte en Centroamérica, iba a haber una devolución de favores y que Estados Unidos se iba a enfrentar a su aliado histórico, que es Gran Bretaña, y no pasó. También cuestiona los tiempos, ¿no?, de la decisión, bueno, la Operación Azul, ¿no?, que fue parte de la estrategia o de la táctica llevada adelante, ¿no?, dentro del marco estratégico, ¿no? También ese tipo de cuestiones, ¿no? Sí, a ver, la Operación Azul, para quienes nos están escuchando, es el nombre original de lo que luego fue la Operación Rosario, ¿no? Cuando la operación de desembarco de Malvinas era una idea medio abstracta, la Armada le puso Operación Azul, que hoy la conocemos como Operación Rosario. El tema es que es como si el plan se hubiera desdoblado en dos partes. Una, el desembarco, la reducción de las autoridades coloniales británicas de Malvinas y la recuperación efectiva del archipiélago, pero seguido de eso tendría que haber habido un plan de defensa que permitiera mantener y sostener la posición argentina en Malvinas. Eso fue lo que no pasó. La Operación Rosario, el desembarco, fue un éxito, lo que vino después no lo fue. Y parte de eso fue que se aceleraron los procesos, y de alguna manera en ese acelere de los procesos no se terminó planificando, ejecutando un verdadero plan de defensa que quizás, si se hubiera hecho como corresponde, hubiera evitado el desenlace que todos conocemos de junio de 1982. Hay también uno de los puntos, ¿no?, que marca y deja asentado, ¿no?, como abriendo una puerta para una investigación posterior, donde establece, dice claramente, dice, hay una denuncia que recibió la comisión acompañada de documentación que vincula al entonces canciller, ¿no?, Nicanor Costa Méndez, con empresas multinacionales, de la cual, por encontrarse ya radicada por separado en la justicia, solo se informó oportunamente, ¿no? También esa línea, ¿no?, lo que hoy podemos conocer o se engloba dentro de lo que es la corrupción y los distintos negociados. Sí, en el caso ese de Costa Méndez se rumoreaba que tenía vínculos con empresas de petróleo. Pensemos también que desde la mentalidad británica, digamos, la cuestión de la guerra de Malvinas estaba muy vinculada con lo que era el shock de petróleo de la década del 70, sobre todo el shock que venía del año 79, y como venía explotándose el petróleo en el Mar del Norte, se habían hecho estudios científicos que probaban que Malvinas tenía petróleo, y básicamente ahí es donde Gran Bretaña, con una visión de hidrocarburos, decide avanzar con el colonialismo británico en nuestras aguas, en nuestra plataforma continental. Y eso lo vemos hoy. Lamentablemente, si sale todo mal, estaríamos en las vísperas que Gran Bretaña comience a explotar petróleo en Malvinas, y creo yo sería una noticia muy triste, porque complejizaría aún más la discusión de soberanía, porque introduciría actores de peso internacional importantes que, creo yo, buscarían debilitar la posición argentina y nuestra reivindicación de soberanía. En relación a la búsqueda, ¿no?, y el reclamo de desclasificación, ¿no?, para establecer una línea de tiempo, el informe del 82, el fallecimiento del general en 1984, ese reclamo constante, y recién se llega en el 2012, no decíamos, bajo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, con la desclasificación y la posibilidad de que conozcamos todo lo que es ese trabajo, ¿no?, meduloso.
¿Cómo fue dentro de la cuestión familiar? Ahí apelo a lo personal, Juan, ese reclamo y que se llegue finalmente, ¿no?, al objetivo de que esté abierto al pueblo. Bueno, digamos, de parte de mi padre y por ende de mi familia, fue un reclamo de casi 30 años. Por eso te digo, era como una liturgia, siempre los 2 de abril, pedir que se desclasifique el informe. Y un día, yo me acuerdo cuando fue ese día que se anuncia la desclasificación, porque estaba mi padre viendo la cadena nacional de la por entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Él, por alguna extraña razón que desconozco, en sus últimos años de vida, se le pasaba mirando las cadenas nacionales o fútbol para todos, ¿no? Y aclaro, para que se entienda, mi padre no era ni por asomo fanático del fútbol, pero se fue mirando fútbol. Y él, de casualidad, le escuchó, yo la había escuchado también. Le pregunté si había escuchado yo bien, que le había nombrado a mi abuelo, a ser abuelo, y dijo, sí, parece que va a pasar algo con el informe. Inmediatamente llegó una llamada de Casa Rosada, donde se le invitaba a una reunión a mi padre, y bueno, efectivamente se creó la comisión de la comisión, es decir, la comisión Rattenbach del 82 fue desclasificada por una comisión desclasificadora del informe Rattenbach, valga la redundancia, y que trabajó todo el verano de ese año 2012, y que para fines de marzo, comienzos de abril, se entregan los resultados en la Quinta de Olivos, y bueno, y a partir de ese momento, y hasta el día de hoy, en la página de Casa Rosada, se encuentra el informe Rattenbach en formato digital con sus 16 anexos de acceso público total, incluidas las actas. Y en ese mandato que se transmitió, y bueno, y esta es la última, y agradecerte, Juan, lo que es el rol del Museo Malvinas, ¿no?, esta malvinización, contabas, ¿no?, de tu viejo mirando fútbol, y no siendo futbolero, ¿no?, y quizás el fútbol es el ámbito malvinero, ¿no?, con sus contradicciones también, pero bueno, lo es. Sí, a ver, el Museo Malvinas se creó para romper desde el Estado Nacional una inercia de desmalvinización. ¿Y por qué digo desde el Estado Nacional? Porque yo estoy acá en la ciudad de Río Grande. Río Grande fue la primera ciudad que se propuso en el mar, frente al mar argentino, en sus costas y mirando hacia Malvinas, romper con esa inercia, ya en el año 95. Es decir, esto va de sur a norte, ¿no?, los procesos de Malvinas. Río Grande en el año 95, y recién en el año 2014 el Estado Nacional crea el Museo Malvinas de la capital federal, con el objetivo de tener un establecimiento, un museo cultural, con el objetivo de remalvinizar e invitar a las generaciones que vivieron la guerra de Malvinas que se reconcilien con la idea de soberanía. Muchas personas que me han contado en estos 11 años de trayectoria que tiene el museo que se fueron como si hubieran sanado una herida de cómo vivieron ellos la guerra, porque muchos creían y estaban convencidos que habíamos perdido las islas en junio del 82, y fue bastante gratificante enterarse con argumentos y con información de que la guerra no cambió la cuestión de soberanía, que nosotros seguimos reivindicando las islas, y que encima cada vez tenemos más apoyos diplomáticos en nuestro reclamo de soberanía, ¿no?, haciendo hincapié sobre todo en la región de Sudamérica y América Latina. Y en relación también con las nuevas generaciones. En estos últimos y estos primeros 11 años de vida del museo han venido muchas escuelas primarias, también escuelas secundarias y estudiantes universitarios de carreras de grado, y que de alguna manera estamos, incluso me atrevo a decir, ya para 2025, viendo esa cosecha de cómo hace 10 u 11 años éramos quizás pocos los que hablábamos de Malvinas, y por ahí las escuelas lo tomaban como una liturgia escolar más, y hoy la malvinización ha crecido muchísimo en nuestro país, y por eso en esta edición especial de la Vigilia de Río Grande hemos logrado convocar a colegas del mundo del streaming de Rosario, estoy hablando del programa de Cabaret Voltaire, que son de Rosario,
y que de alguna manera hemos podido lograr hacer una cobertura en el streaming, en YouTube, y en un espacio muy sensible que es el ciberespacio, que son las redes sociales, que es la subjetividad y hasta diría yo la soberanía cognitiva. Pudimos llevar a lo que decimos desde acá, el continente norte, no solo la malvinización, sino con una perspectiva fueguina y riograndense que creo yo que le da un toque muy especial y es un gran camino para acercarse a la causa. Gracias, Juan, por el tiempo. Un abrazo patagónico. Un abrazo fueguino también desde acá, desde Río Grande. Juan Augusto Rattenbach, abogado, magíster en economía, ¿no? Vinculado a la causa de Malvinas por mandato familiar, es el nieto del general Benjamín Rattenbach, el autor del informe Rattenbach, y también ha participado del Museo Malvinas y demás, y es un activista de la causa. Muchas gracias, Hernán. A ustedes. Gracias. Conectados en RTN. Conectados en RTN. En la 104.9 y la red provincial de radios. Canal 26.1 en la TDA. O conectate en nuestras redes sociales @RTN-Neuquén. RTN-Neuquén.